La emoción en la casa había ido creciendo durante semanas. Para la joven, ese día simbolizaba años de duro trabajo, innumerables noches de estudio y una concentración inquebrantable en su futuro. Por fin, había llegado la graduación, y con ella una profunda sensación de logro. Había trabajado incansablemente para alcanzar su meta, y ahora estaba a punto de cruzar el escenario, diploma en mano, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro. Su familia también compartía su emoción. La habían visto crecer, luchar y superarse a sí misma hasta límites insospechados. Su padre, en particular, había sido su roca durante todo el viaje. Aunque no era un hombre de muchas palabras, sus actos siempre lo decían todo. Su apoyo había sido constante e inquebrantable, ya fuera recogiendo la tarde de la escuela después de un largo turno de trabajo o metiéndole dinero extra en la cartera cuando sabía que lo necesitaba. Siempre le había admirado por su fuerza y resistencia, pero hoy quería que se sintiera orgulloso de él. En los días previos a la graduación, había hablado largo y tendido con sus amigas sobre cómo sería ese día. Lo habían planeado todo, desde el atuendo que llevaría hasta la foto perfecta para Instagram que capturaría el momento. Se imaginaba a su padre entre el público, sentado con orgullo, con los ojos llenos de orgullo. Para ella, su aprobación significaba más que cualquier otra cosa. Sabía cuánto se había sacrificado por ella para llegar a ese día, y nada deseaba más que verle sonreír, sabiendo que todo había merecido la pena. A medida que se acercaba el día, la familia hizo planes para asistir juntos a la ceremonia. Su madre preparó un desayuno especial para la ocasión, mientras sus hermanos planeaban una pequeña celebración posterior. Iba a ser un día perfecto, que todos recordarían el resto de sus vidas. Y aunque su padre no hablaba mucho del tema, ella se daba cuenta de que estaba igual de emocionado. Le había preguntado varias veces por la hora de la ceremonia si necesitaba algo y qué quería hacer después. Estaba claro que, a su manera discreta, tenía tantas ganas de celebrar su logro como ella. Pero lo que ella no sabía era que, en el fondo, su padre también se enfrentaba a sus propios retos. Trabajaba muchas horas, a menudo saliendo temprano por la mañana y volviendo tarde por la noche. Su trabajo le exigía mucho físicamente y había días en que llegaba a casa completamente agotado. Sin embargo, nunca se quejaba. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, día tras día, para mantener a su familia. A pesar de las largas horas y las duras condiciones, el padre se enorgullecía de su trabajo. Creía en la importancia del trabajo duro y siempre les decía a sus hijos que nada que mereciera la pena era fácil. Su trabajo, aunque sin glamour, era un símbolo de su dedicación a la familia. Trabajaba en la construcción, a menudo manejando maquinaria pesada y trabajando bajo el sol abrasador o bajo la fría lluvia, según la estación. Había días en que tenía las manos callosas y le dolían los músculos de tanto levantar, cavar y martillear, pero nunca dejaba que eso le frenara. Acudía todos los días porque sabía que su trabajo ayudaba a llevar comida a la mesa y ofrecía a sus hijos oportunidades que él nunca había tenido. Las semanas previas a la graduación de su hija fueron especialmente ajetreadas para él. Acababa de empezar un nuevo proyecto y se acercaban las fechas de entrega. El trabajo era agotador, con turnos largos y madrugones. El padre se levantaba antes de que saliera el sol y se escabullía de la cama para no molestar al resto de la familia. Cogía sus herramientas, preparaba el almuerzo y se iba a la obra. Sus días estaban llenos del zumbido constante de la maquinaria, el sonido del acero chocando contra la piedra y el ritmo repetitivo del trabajo. A veces el peso de su trabajo resultaba abrumador.
Había momentos en que su cuerpo le pedía a gritos que descansara, y el cansancio de años de trabajo agotador se apoderaba de él. Pero siempre que tenía ganas de bajar el ritmo, pensaba en sus hijos, sobre todo en su hija. Se recordaba a sí mismo que todo esto era por ellos, por su futuro. Cada gota de sudor, cada músculo dolorido, era un pequeño sacrificio por los sueños que tenía para su familia. A medida que se acercaba el día de la graduación, la presión en el trabajo se intensificaba. Había plazos que cumplir, y su jefe le había dejado claro que cualquier retraso podría acarrear sanciones. El padre no podía permitirse el lujo de perder su trabajo, no con las facturas de la familia acumulándose, y su hija preparándose para sus próximos pasos en la vida. Así que siguió adelante, incluso cuando el cansancio amenazaba con vencerle. A pesar del cansancio, el padre había dejado claro a su jefe que nada le impediría asistir a la graduación de su hija. Era un momento que no se perdería por nada del mundo. Sin embargo, el destino quiso que la misma mañana de la graduación surgiera una emergencia en la obra. Una pieza importante del equipo había dejado de funcionar y el equipo entró en pánico. El proyecto estaba paralizado y si no se completaba esta tarea crucial, todo podría retrasarse durante días. El padre fue llamado para solucionar el problema. Su experiencia era necesaria y su supervisor prácticamente le rogó que se quedara. Dividido entre su responsabilidad en el trabajo y su deseo de estar al lado de su hija, el padre se encontró en una situación angustiosa. Cada minuto que pasaba en el lugar era un minuto menos que tenía para llegar a casa, asearse y llegar a la ceremonia. Pero no tenía elección. No podía dejar a su equipo en la estacada, sobre todo sabiendo lo mucho que dependía de que el trabajo estuviera hecho. Así que, con el corazón encogido y las manos sucias, se lanzó a la tarea, sabiendo muy bien que el tiempo corría en su contra. El sol ya estaba en lo alto del cielo cuando el padre se encontró metido hasta las rodillas en medio de una crisis laboral que no había previsto. Era el día de la graduación de su hija, el momento que había estado esperando y sin embargo allí estaba, atrapado en el caos de un equipo que funcionaba mal y que parecía tener secuestrado todo el proyecto. La máquina en cuestión era una enorme excavadora, esencial para el trabajo, y su avería había paralizado todo. En la obra reinaba la tensión y los demás trabajadores se apiñaban sin saber qué hacer. El capataz estaba frenético. Era un antiguo colega del padre, alguien que respetaba su experiencia y conocía su valor en el equipo. Cuando el equipo se averió, no fue ninguna sorpresa que el capataz acudiera directamente al padre. «No podemos seguir adelante sin esto», explicó el capataz, con una voz llena de urgencia. «Si no lo arreglamos, todo el proyecto se retrasará, y ya conoces las sanciones por retrasos. La empresa saldrá perjudicada y nosotros también». Al padre se le hizo un nudo en el estómago. Conocía la gravedad de la situación. La empresa no podía permitirse retrasos, y él tampoco. En su trabajo había poco margen para el error o las excusas. Los trabajos de este tipo no eran fáciles, y la idea de perder su puesto por un fallo del equipo era impensable. Sin embargo, al mismo tiempo, solo podía pensar en su hija. La ceremonia se acercaba, y cada minuto que pasaba era como un tic-tac, una cuenta atrás hacia un momento que podría perderse. Llevaba meses deseando que llegara ese día. Su hija siempre había sido la luz de su vida, y su graduación era un hito que le llenaba de orgullo. En su corazón nunca había dudado de que estaría allí para verla subir al escenario. Había soñado con el momento en que pronunciaran su nombre y él estuviera sentado entre la multitud, aplaudiendo con todos los demás padres, con el corazón henchido de alegría. Pero ahora
De pie sobre el polvo y la suciedad de la obra, con una máquina rota que se cernía sobre él, ese momento parecía cada vez más lejano. A pesar de las súplicas del capataz, el padre vaciló. La mente le daba vueltas. ¿Debía quedarse y ayudar a arreglar la máquina, sabiendo las consecuencias de dejar a su equipo en la estacada? ¿O debía marcharse, volver a casa y asegurarse de no perderse el gran día de su hija? El peso de la decisión pesaba sobre sus hombros. El capataz pudo ver el conflicto en sus ojos y, sintiendo su vacilación, habló de nuevo, esta vez más suavemente. «Sé que hoy es importante para ti», dijo el capataz, mirando al suelo antes de volver a mirar al padre a los ojos. «Pero te necesitamos aquí. Solo por esta vez, lo juro, no te lo pediría si no fuera absolutamente necesario». El padre apretó los puños, sus manos ya callosas y desgastadas por años de duro trabajo. Sabía lo que tenía que hacer, pero eso no facilitaba la decisión. Su hija nunca entendería por qué no llegaba a tiempo, por qué no podía estar allí desde el principio. No sabría la presión a la que estaba sometido, las responsabilidades que asumía cada día para mantener a la familia a flote. Y aunque sabía que ella acabaría perdonándole, la idea de decepcionarla, aunque solo fuera por un momento, era como un cuchillo clavado en su corazón. Pero no había tiempo que perder. La tripulación le estaba esperando y el trabajo no podía avanzar hasta que la máquina estuviera reparada. Con un profundo suspiro, asintió al capataz y se arremangó, aceptando la realidad de la situación. Por mucho que le doliera, no podía abandonar la obra ahora. No cuando había tanto en juego. Se movió con rapidez y sus manos se movieron con destreza sobre la maquinaria mientras inspeccionaba los daños. La grasa y la suciedad le manchaban los brazos y la cara mientras profundizaba en el meollo del problema, y el sudor se le acumulaba en la frente a pesar de la brisa fresca que corría por el lugar. El tiempo parecía escapársele mientras trabajaba. Cada minuto pasaba como un tamborileo en su mente. El equipo lo observaba ansioso, esperando a que realizara lo que parecía un milagro. El problema con la máquina era más complicado de lo que había pensado en un principio. Un componente clave se había averiado y sin él, la excavadora no podía funcionar. Encontrar una solución temporal no iba a ser fácil, pero el padre no era de los que se rinden. Se había enfrentado a retos peores en su vida, y este no era más que otro obstáculo que superar. Su mente trabajaba con rapidez, buscando posibles soluciones mientras rebuscaba piezas en la caja de herramientas. Mientras tanto, los minutos seguían pasando, y a cada momento que pasaba, su ansiedad aumentaba. No podía dejar de pensar en su hija, en que probablemente ya se estaba preparando para la ceremonia, poniéndose la toga de graduación y haciéndose fotos con sus amigos. Se la imaginaba mirando a la multitud, buscando su cara y sin encontrarla. Le dolió el corazón, pero lo apartó. Ya habría tiempo para lamentarse más tarde. Ahora tenía un trabajo que hacer. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, encontró la forma de manipular la máquina para que pudiera funcionar al menos temporalmente. No era una solución perfecta, pero era suficiente para poner el proyecto en marcha de nuevo. Mientras se limpiaba las manos grasientas en su ya sucia ropa de trabajo, miró al capataz, que asintió agradecido. «Gracias», dijo el capataz con un evidente alivio en la voz. «No sé qué habríamos hecho sin ti». El padre asintió, pero no sintió alivio. Miró el reloj y sintió una punzada de terror. La ceremonia empezaba pronto y aún tenía que llegar a casa, asearse y llegar al lugar de celebración. Sin decir nada más, cogió sus cosas y salió corriendo de la obra, dejando atrás el clamor de la maquinaria y el polvo del trabajo.
Se apresuró a llegar a su camión, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras arrancaba el motor. Siempre se había enorgullecido de su puntualidad, de estar ahí para su familia, pasara lo que pasara. Pero hoy tenía la sensación de que todo iba en su contra. Tenía la ropa sucia, la cara manchada de tierra y no había tiempo para ponerse presentable. Pero nada de eso importaba ahora. Todo lo que importaba era llegar a la graduación de su hija. Incluso si eso significaba aparecer como si acabara de salir de un pozo de construcción. Mientras aceleraba por la carretera, su mente se agitaba. Llegaría a tiempo. ¿Le perdonaría a su hija por llegar tarde, por no presentarse como había planeado? La incertidumbre le oprimía el corazón, pero una cosa estaba clara. Tenía que llegar, pasara lo que pasara, aunque fuera sucio, agotado y desaliñado. La carretera se extendía ante él. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Y aunque conducía tan rápido como se atrevía, una parte de él sabía que tal vez ya llegaba demasiado tarde. El padre agarraba con fuerza el volante mientras su camioneta avanzaba por la autopista, con los nudillos blancos por el esfuerzo. La carretera era borrosa, los árboles y las señales pasaban como una neblina, pero él solo podía concentrarse en el tic-tac del reloj del salpicadero. El tiempo se le escapaba más rápido de lo que podía conducir, y cada segundo que pasaba le acercaba más a la insoportable posibilidad de no llegar a tiempo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El peso de sus responsabilidades y el miedo a defraudar a su hija le presionaban con una intensidad insoportable. No dejaba de mirar el reloj, cada mirada más frenética que la anterior. La ceremonia iba a empezar en menos de una hora, y él aún estaba a kilómetros de casa, cubierto de suciedad y sudor tras un largo y agotador día en la obra. Tenía la ropa sucia, la cara manchada de grasa y las manos ásperas y sucias de tanto trabajar. No había tiempo para ir a casa y ducharse, ni para ponerse la ropa limpia y planchada que había tendido la noche anterior. Todo eso le parecía un sueño lejano, algo que había deseado, pero que sabía que no podía permitirse. Lo único que importaba ahora era llegar a la graduación. Ya se ocuparía de su aspecto después, si es que había un después. A medida que pasaban los minutos, la mente del padre se agitaba. Sus pensamientos oscilaban entre su hija y los acontecimientos del día. Recordaba lo emocionada que había estado por ese momento, lo mucho que significaba para ella. La graduación era un símbolo de todo el trabajo duro y la dedicación que había invertido a lo largo de los años, y se merecía que su familia estuviera allí, observándola orgullosa desde el público. Había soñado con ese día, con ver a su padre entre la multitud, sabiendo que estaba allí para presenciar su logro. Él le había prometido que no faltaría, se había jurado a sí mismo que pasara lo que pasara, estaría allí. Y ahora, con el reloj en su contra, esa promesa se sentía más frágil que nunca. El padre maldijo en voz baja al llegar a un semáforo en rojo, con el pie golpeando impacientemente el acelerador. La frustración hervía en su interior a medida que pasaban los segundos y el tráfico a su alrededor avanzaba a paso de tortuga. Estaba acostumbrado a la tensión física de su trabajo, a las largas horas y al trabajo pesado, pero esto era diferente. Era una tensión mental y emocional, de las que le corroían las entrañas y le llenaban de una creciente sensación de terror. Cada retraso, cada obstáculo, se sentía como otro golpe a su ya menguante esperanza. Miró por el retrovisor y vio su reflejo. Su rostro estaba ajado y demacrado. La suciedad y el sudor acentuaban las líneas de cansancio grabadas en su piel. Su pelo, normalmente bien peinado, estaba ahora enmarañado y pegado a la frente en mechones grasientos.
Tenía la camisa rota, manchada de aceite y polvo, y las manos ennegrecidas por la maquinaria con la que había estado trabajando. No se parecía en nada al padre orgulloso y arreglado que había imaginado ser en ese día tan importante. Más bien parecía alguien que acababa de salir a trompicones de un duro día de trabajo, y eso era exactamente lo que era. Pero las apariencias no importaban ahora. Lo que importaba era llegar a la graduación, incluso si se presentaba con un aspecto desastroso. A su hija no le importaría, ¿verdad? Entendería por qué llegaba tarde, por qué no había tenido tiempo de asearse. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo, tratando de apartar la creciente ansiedad. Sin embargo, una parte de él no podía deshacerse del miedo a que ella se sintiera decepcionada, a que su aparición ensombreciera lo que se suponía que iba a ser uno de los días más felices de su vida. Cuando finalmente se incorporó a la autopista, los pensamientos del padre volvieron a la infancia de su hija. Recordó el primer día que la dejó en el colegio, lo pequeña y nerviosa que era, agarrada a su pierna mientras estaban en la entrada. Él se había arrodillado, la había mirado a los ojos y le había prometido que todo iría bien. Siempre había estado a su lado, en cada rasguño y magulladura, en cada recital escolar, en cada reto al que se enfrentaba. Y precisamente hoy no podía soportar la idea de no estar allí cuando ella más lo necesitaba. Pero los acontecimientos del día habían conspirado contra él. La maldita avería de la maquinaria le había robado el valioso tiempo que había reservado para ese momento, y ahora estaba pagando el precio. Aún podía oír la voz del capataz en su cabeza, disculpándose por haberle metido en aquel lío, pero insistiendo en que no podrían haberlo hecho sin él. El padre había querido decir que no, marcharse y dirigirse directamente a la graduación. Pero, ¿cómo iba a dejar tirada a su tripulación? Tenía responsabilidades, obligaciones, y aunque sabía que su familia era lo primero, el peso de su trabajo siempre le había seguido de cerca. Era el trabajo que mantenía la comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas, el trabajo que le había ayudado a mantener a su hija durante su educación. Pero en aquel momento, todo eso le parecía poco comparado con la abrumadora necesidad de estar a su lado. La autopista parecía interminable, y el tráfico no hacía más que empeorar a medida que se acercaba a la ciudad. Era como si el propio universo hubiera decidido ponerle todos los obstáculos posibles en su camino, retándole a que se rindiera. Pero rendirse no era una opción. No para él. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado como para dejar que algo tan trivial como el tráfico le impidiera llegar al gran día de su hija. Sus manos se apretaron contra el volante y su mandíbula se tensó con determinación. Lo conseguiría, de algún modo. Tenía que hacerlo. Al salir de la autopista y navegar por las calles de la ciudad, su corazón se aceleró. El recinto ya no estaba lejos, solo unos kilómetros más. Casi podía imaginárselo. Las filas de padres orgullosos sentados entre el público, los estudiantes con toga y birrete en fila, esperando a que llamaran sus nombres. Y en algún lugar de esa multitud, su hija lo estaría buscando, escudriñando el mar de rostros, con la esperanza de vislumbrar al hombre al que siempre había admirado. La idea le llenó de esperanza y temor. ¿Llegaría a tiempo? Y si lo hacía, ¿se sentiría orgullosa de verle o se avergonzaría del estado en que se encontraba? La mente del padre estaba tan ocupada con estos pensamientos que apenas se dio cuenta cuando el último semáforo en rojo se puso en verde y por fin pudo entrar en el aparcamiento del lugar de la graduación. Miró el reloj una vez más y se le encogió el corazón al darse cuenta de lo poco que le quedaba. La ceremonia ya había empezado. Se había perdido el principio, los discursos y los primeros momentos,
pero aún estaba a tiempo. Aún podía estar allí para ella cuando cruzara el escenario. Eso era lo que más importaba. Aparcó el camión apresuradamente y apenas tuvo tiempo de apagar el motor antes de saltar y correr hacia la entrada. Aún tenía la ropa sucia y la cara manchada de sudor y mugre, pero eso ya no le importaba. Solo pensaba en entrar, encontrar su asiento y ver a su hija. Cuando se acercó a las puertas, el sonido de los aplausos salió del auditorio y el corazón del padre dio un vuelco. Estaba tan cerca de llegar a tiempo. Empujó la puerta y entró. Las brillantes luces del auditorio le cegaron momentáneamente mientras sus ojos se adaptaban al cambio de iluminación. La ceremonia estaba en pleno apogeo. Los graduados sentados en filas ordenadas en el escenario, con los rostros radiantes de orgullo. La respiración se le entrecorta en la garganta mientras escruta al público en busca de un asiento vacío. Era dolorosamente consciente de las miradas de los demás padres, que se fijaban en su aspecto desaliñado. Pero no le importaba que le miraran. No había venido aquí por ellos. Había venido por su hija. Finalmente, sus ojos se posaron en ella, sentada cerca de la parte delantera del escenario, con el birrete y la toga impecables y la cara radiante por la emoción del momento. Ella aún no le había visto y por un instante dudó. ¿Se avergonzaría de él al verle así? ¿Le molestaría que no hubiera estado allí desde el principio? Pero entonces algo cambió en su interior. No se trataba de apariencias ni de perfección. Se trataba de amor, de dar la cara, sin importar las circunstancias. Y él había aparecido. Contra todo pronóstico, contra el peso de los retos del día, lo había conseguido. Respirando hondo, el padre se sentó en silencio cerca del fondo, sin apartar los ojos de su hija. Lo había conseguido y eso era lo único que importaba. Cuando el padre se sentó al fondo del abarrotado auditorio, no pudo evitar una profunda sensación de alivio mezclada con ansiedad. Lo había conseguido, aunque por los pelos. Los aplausos que llenaban la sala resonaban a su alrededor, pero los sentía lejanos, como si estuviera en una burbuja de su propia tensión. Las manos aún le temblaban un poco por el ajetreo del trayecto, y la suciedad bajo las uñas le recordaba la caótica mañana que acababa de pasar. La camisa se le pegaba incómodamente, pegajosa por el sudor del lugar de trabajo y el estrés de la situación, y aunque intentaba sentarse recto, sentía que todos los ojos de la sala podían ver que no encajaba. A su alrededor, otros padres estaban pulcramente vestidos con trajes, vestidos y zapatos lustrados, con las manos entrelazadas en señal de expectación, y los rostros radiantes de orgullo. El marcado contraste entre ellos y él le hizo sentirse más fuera de lugar que nunca. Podía ver cómo le echaban miradas furtivas, sus ojos pasaban brevemente por su ropa sucia y su cara manchada de grasa antes de apartar rápidamente la vista. No les culpaba. Probablemente su aspecto era el de alguien que se había equivocado de evento, alguien que no tenía nada que hacer en un lugar de tanta celebración y formalidad. Pero por mucho que el padre fuera consciente de su aspecto desaliñado, lo único que de verdad importaba era su hija. Desde su asiento, cerca del fondo, tenía una visión clara de ella en el escenario, sentada con los demás graduados con sus togas y birretes, cuyas borlas se balanceaban suavemente mientras se movían en sus asientos. Ella estaba allí, tan cerca, y sin embargo, él aún no había sido capaz de captar su atención. Le dolía el corazón de querer alcanzarla, hacerle saber que lo había conseguido, que no se había perdido el momento más importante. La ceremonia continuó y el padre trató de concentrarse en los discursos que se pronunciaban, en las palabras de ánimo y felicitación que resonaban en el escenario.
Un digno orador, probablemente un director o decano, se dirigía a los graduados, ofreciéndoles sabiduría para el futuro y felicitándoles por el éxito que tanto les había costado conseguir. Pero al padre le costaba concentrarse. Su mente no dejaba de evocar los acontecimientos de la mañana, la forma en que todo había conspirado contra él, apartándole de aquel momento. Recordaba el pánico que había sentido cuando el equipo se había estropeado en el trabajo, cómo el reloj había parecido burlarse de él mientras luchaba por solucionar el problema. Las horas se le habían escapado y se había sentido impotente, atrapado en una situación de la que no podía escapar. Y luego, cuando por fin había conseguido escapar, el trayecto en coche había parecido una maratón, con el tráfico y los semáforos en rojo alargando la distancia entre él y la graduación. Y ahora, allí estaba él, sentado atrás, con la ropa sucia y las manos aún manchadas de grasa, observando desde la distancia cómo su hija se preparaba para recibir el diploma por el que tanto había trabajado. El corazón le latía con fuerza al darse cuenta de lo mucho que había estado a punto de perderse. Si las cosas hubieran ido de otra manera, si la reparación hubiera durado un poco más, o si el tráfico hubiera sido un poco peor, podría no haber llegado. Aquel pensamiento le produjo una oleada de emoción y parpadeó para disimular la humedad que empezaba a acumularse en las comisuras de sus ojos. Por fin llegó el momento que todos esperaban. Los graduados empezaban a alinearse, avanzando uno a uno hacia el podio donde se pronunciarían sus nombres. Se les entregarían sus diplomas y se pondría oficialmente en marcha su futuro. La energía de la sala cambió y se cargó de expectación. Los padres se inclinan hacia adelante en sus asientos, con las cámaras y los teléfonos preparados, ansiosos por captar el momento en que el nombre de su hijo resuena en la sala. El corazón del padre se aceleró cuando su hija se levantó y se unió a la fila de graduados. Había llegado el momento. Este era el momento por el que tanto había luchado, por el que había sacrificado su orgullo y su apariencia. Ya solo le faltaban unos pasos para subir al escenario, con la cabeza bien alta y la cara radiante por una mezcla de emoción y nervios. El padre apenas podía respirar mientras la observaba. Parecía tan mayor, tan fuerte y capaz, y sin embargo, a sus ojos, seguía siendo la niña que solía correr hacia él con las rodillas raspadas, buscando consuelo. Cuando se acercó al estrado, el decano o el director, no recordaba quién, la llamó por su nombre. Su nombre completo sonó por todo el auditorio, haciendo eco en las paredes. El pecho del padre se hinchó de orgullo, un orgullo profundo y abrumador que casi le hizo olvidar la suciedad y la mugre que se le pegaban. Era su hija, la niña que había criado, que había trabajado tan duro, que nunca se había rendido. Y ahora estaba aquí, a punto de cruzar el escenario y dar el siguiente paso hacia su futuro. El público aplaudió cuando cruzó el escenario, pero el padre sintió el sonido apagado, distante. Estaba totalmente concentrado en ella, en cómo se le iluminaba la cara cuando estrechó la mano del decano, en cómo agarraba con fuerza el diploma entre sus manos, como si fuera un premio por el que había luchado. Y lo era. Sonrió para el fotógrafo mientras posaba con el diploma, y al padre le dio un vuelco el corazón. Estaba radiante. Su felicidad brillaba en cada gesto, en cada sonrisa. Pero entonces, cuando se dio la vuelta para bajar del escenario y volver a su asiento, ocurrió algo inesperado. Por un momento, el padre sintió una punzada de miedo. ¿Y si no le había visto? ¿Y si, en medio del mar de padres y familias, no le había visto? Estaba sentado al fondo, lejos de donde se habían reunido las demás familias, y sabía que no encajaba precisamente entre la pulcra multitud. Pero entonces, en medio de su exploración,
sus ojos se clavaron en él. Durante una fracción de segundo, sus ojos se encontraron y el padre sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El ruido de la multitud, las formalidades de la ceremonia, todo se desvaneció en el fondo al ver el reconocimiento en los ojos de ella. Ella le había visto. Sabía que estaba allí. El padre contuvo la respiración, inseguro de cuál sería su reacción. ¿Se enfadaría porque se había perdido la salida? ¿Se avergonzaría de su aspecto, cubierto de la suciedad y la mugre de su jornada laboral, sentado allí como una figura extraviada al fondo de la sala? Pero entonces ocurrió algo increíble. Su hija sonrió, una sonrisa amplia, genuina y llena de amor. No era la sonrisa torpe de una niña avergonzada por el aspecto de su padre, sino la sonrisa de alguien que la comprendía. En ese instante, todo el miedo, toda la ansiedad, todas las dudas que le habían estado corroyendo se evaporaron. No le importó la suciedad de su ropa ni el hecho de que no hubiera sido capaz de limpiarse. Lo único que le importaba era que estaba allí. El padre sintió que se le hacía un nudo en la garganta mientras le sonreía. No era el momento pulido y perfecto que había imaginado, pero era real. Fue un momento lleno de amor y comprensión, y en ese momento supo que todo había merecido la pena. Cada sacrificio, cada duro día de trabajo, cada minuto pasado en el tráfico, todo había merecido la pena solo por ver esa sonrisa en su cara. Mientras ella volvía a su asiento, el padre se recostó en su silla y la tensión fue desapareciendo poco a poco de su cuerpo. Lo había conseguido. Había aparecido, a pesar de todo, y su hija lo sabía. El resto de la ceremonia pasó borroso. Los nombres y los aplausos se mezclaron en el fondo, pero al padre no le importó. Su corazón estaba lleno, y por primera vez en todo el día, sintió una profunda sensación de paz. No era un mero espectador de la graduación de su hija. Era su padre, y ninguna suciedad o grasa podría arrebatárselo. Cuando la hija volvió a sentarse en su sitio, con el diploma en la mano, la euforia inicial del momento empezó a calmarse. El estruendo de los aplausos de sus compañeros, los discursos del profesorado, todo empezó a difuminarse a medida que la gravedad de lo que acababa de ocurrir empezaba a calar hondo. Lo había conseguido. Era oficialmente una graduada. La culminación de años de duro trabajo, noches en vela y momentos de duda por fin había dado sus frutos. Sin embargo, algo en su pecho se sentía pesado, inquieto, mientras miraba a la multitud una vez más. Durante toda la mañana había intentado controlar sus emociones, diciéndose a sí misma que su padre estaría allí, que nada le impediría presentarse. Siempre había sido la persona más fiable de su vida, incluso cuando el trabajo exigía cada gramo de su fuerza. Había crecido viéndole realizar trabajos agotadores para mantener a su familia, levantándose antes del amanecer y volviendo a casa mucho después de la puesta de sol. Rara vez se quejaba, y aunque no era un hombre de muchas palabras, sus actos siempre habían sido elocuentes. Para ella era un héroe, un hombre humilde y callado que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros sin pedir nunca reconocimiento. Pero hoy había sido diferente. Cuando empezó la ceremonia, no dejaba de mirar hacia la entrada, esperando a que él apareciera, a que su figura familiar entrara con paso seguro en el auditorio, sin importar su aspecto o lo tarde que llegara. Al principio intentó no preocuparse. Aún quedaba mucho tiempo antes de que se dijeran los nombres, y sabía que a su padre, a menudo, le surgían cosas de última hora en el trabajo. Pero a medida que pasaban los minutos y los oradores empezaban a pronunciar sus discursos de apertura, empezó a sentir que se le hacía un nudo de ansiedad en el estómago. Siempre se había enorgullecido de comprender los sacrificios de su padre.
Sabía lo duro que trabajaba, lo mucho a lo que renunciaba para que ella y sus hermanos tuvieran las oportunidades que él nunca tuvo. Pero hoy se suponía que iba a ser diferente. Hoy debía ser el día en el que, por una vez, no tuviera que preocuparse por el trabajo o por llegar a fin de mes. Hoy era el día en que se reconocerían todos los sacrificios, no solo los de ella, sino también los de él. Había soñado con ver su cara entre la multitud, esa mirada de orgullo que siempre había anhelado. A medida que avanzaba la ceremonia, se encontraba distraída, incapaz de concentrarse por completo en las palabras de los discursos o en los aplausos que los seguían. Cada vez que se abría la puerta del auditorio, su cabeza se giraba hacia la entrada, su corazón saltaba por un momento, solo para caer de nuevo cuando no era él. El sentimiento de decepción empezó a invadirla, y a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitarlo. ¿Y si hubiera pasado algo? ¿Y si él no hubiera podido venir? ¿Y si, después de tantos años apoyándola, él no iba a estar allí para presenciar ese momento por el que tanto había trabajado? Intentó alejar esos pensamientos, diciéndose a sí misma que estaba siendo tonta. Por supuesto que vendría. Se lo había prometido. Nunca había roto una promesa, ninguna que importara. Pero aún así, a medida que la ceremonia avanzaba, no podía ignorar la creciente sensación de vacío en la boca del estómago. Cuando por fin pronunciaron su nombre, casi se había olvidado de sentirse emocionada. Su mente había estado tan ocupada buscando a su padre que el momento se le había escapado. Pero mientras se levantaba y caminaba hacia el escenario, aferrada a su diploma, trató de volver a concentrarse, de recordarse a sí misma que aquel era su momento. Su padre estaría orgulloso de ella, estuviera o no sentado entre el público. Había conseguido algo increíble y nada, ni siquiera su ausencia, podría quitárselo. Cuando cruzó el escenario, sonrió a la cámara, estrechó la mano del decano y sostuvo su diploma en alto, pero en su interior, la ausencia de su padre pesaba como una losa. Volvió a su asiento, aún con la esperanza de que de algún modo él apareciera, de que en el mar de caras por fin viera su mirada familiar y tranquilizadora. Pero a medida que se sentaba y sonaba el siguiente nombre, esa esperanza empezaba a desvanecerse. No fue hasta varios minutos después, cuando ya habían pasado por el escenario más graduados, que volvió a levantar la vista y lo vio. Al principio, casi no podía creer lo que veían sus ojos. Su padre, de pie en el fondo del auditorio, no se parecía en nada al hombre pulido y bien vestido que había imaginado, sino exactamente al hombre que conocía. Sus ropas estaban sucias, sus manos ásperas y manchadas, y su rostro brillaba con el sudor de un hombre que acababa de llegar de un largo día de trabajo. Pero nada de eso importaba. En cuanto lo vio, una oleada de emociones se apoderó de ella. Alivio, alegría y algo aún más profundo que el orgullo. Por un momento, se quedó mirándolo, con el corazón acelerado en el pecho. Estaba aquí. Lo había conseguido. Y de alguna manera, eso hizo que todo lo demás pasara a un segundo plano. Los discursos, la ceremonia, las preocupaciones por su aspecto, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que su padre había aparecido, como siempre. Pero entonces algo cambió en su interior, una extraña mezcla de emociones que no había previsto. Al principio hubo un destello de vergüenza. Sabía cómo podía ser la gente, cómo podían juzgarle por su aspecto, por presentarse a un acto tan formal con el aspecto de acabar de llegar de una obra. Casi podía oír los murmullos de la gente sentada cerca, las sutiles miradas que le lanzaban. Una parte de ella deseó, por un breve instante, que hubiera podido cambiarse, asearse, parecerse a los demás padres que se sentaban con sus zapatos lustrados y su ropa planchada. Y entonces, con la misma rapidez,
ese sentimiento se disolvió, sustituido por algo mucho más fuerte, una abrumadora sensación de orgullo. No solo orgullo por sus propios logros, sino orgullo por su padre. Un hombre que había trabajado toda su vida, que lo había sacrificado todo por su familia y que había encontrado la manera de estar a su lado, incluso cuando parecía imposible. No le había importado su aspecto ni si la gente le juzgaría. Lo único que le había importado era estar allí para ella, ser testigo de su momento, costara lo que costara. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sonrió, una sonrisa amplia y genuina que parecía abarcar todo lo que había sentido por él: amor, gratitud, admiración. Quería correr hacia él, abrazarlo y decirle lo mucho que significaba para ella que hubiera venido, que no hubiera dejado que nada se interpusiera en su camino. Pero por el momento, todo lo que podía hacer era sentarse y sonreírle, esperando que de alguna manera, a través de la distancia del auditorio, él sintiera lo mucho que su presencia significaba para ella. Y en ese momento, mientras estaba sentada aferrando su diploma, algo hizo clic en su interior. Se dio cuenta de que el aspecto de su padre, su ropa sucia, su cara sudorosa, nada de eso importaba. Lo que importaba era que él había aparecido, que siempre había aparecido, en cada desafío y dificultad, en cada obstáculo que la vida había puesto en su camino. Había estado a su lado en cada paso del camino, incluso cuando le había costado todo. Los aplausos continuaron a su alrededor. La ceremonia siguió adelante, pero para ella, el mundo se había reducido a este único y hermoso momento. No le importaba lo que pensaran los demás. No le importaba si la gente cuchicheaba o la miraban. Lo único que importaba era que su padre estaba allí, y eso, para ella, lo era todo. A medida que la ceremonia se acercaba a su fin, no dejaba de mirarlo, como para asegurarse de que seguía allí, de que no había desaparecido como un sueño fugaz. Y cada vez que lo veía, erguido a pesar del cansancio que sabía que debía de sentir, su corazón se hinchaba aún más de amor y gratitud. Se suponía que la ceremonia tenía que ser sobre sus logros, pero a sus ojos, este momento era tanto sobre su padre como sobre ella. Cuando se pronunciaron los últimos nombres y se dijo a los graduados que movieran sus borlas, señalando el final de la ceremonia, ella se puso de pie con sus compañeros, pero sus ojos permanecieron fijos en su padre. Había llegado el momento con el que había soñado durante tanto tiempo, la culminación de todo su duro trabajo, y él estaba aquí para presenciarlo. La multitud estalló en aplausos cuando los birretes volaron por los aires y los graduados vitorearon, pero ella solo podía pensar en llegar hasta él. Aferró su diploma con fuerza en una mano y se abrió paso entre el mar de estudiantes y familias, con el corazón acelerado mientras acortaba la distancia que los separaba. Y cuando por fin llegó hasta él, de pie en el fondo del auditorio, sucio y cansado pero lleno de orgullo, sintió que se le quitaba de encima el peso de todo lo que había pasado antes. Lo había conseguido. Siempre lo había conseguido. Y eso era lo más importante. Sin mediar palabra, le rodeó con los brazos, le abrazó con fuerza y las lágrimas le corrían por la cara mientras susurraba: «Gracias por estar aquí, papá. Te quiero». El abrazo entre padre e hija duró más de lo que ninguno de los dos había previsto. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse y el ruido del bullicioso auditorio que los rodeaba se desvaneció en el fondo. El mundo se redujo a ellos dos solos, juntos en medio del caos de la celebración. Los brazos de su hija le rodeaban con fuerza, y él podía sentir la profundidad de sus emociones, la forma en que su cuerpo temblaba ligeramente mientras se aferraba a él, como si tuviera miedo de soltarse. Para él, aquel abrazo lo era todo.
era la culminación de años de sacrificio, de amor tácito, de un vínculo que no necesitaba palabras para ser comprendido. El padre se quedó inmóvil, tratando de procesar el torrente de emociones que le recorría. Su hija nunca había sido una niña que necesitara atención o validación constantes, pero en ese momento se dio cuenta de lo mucho que su presencia significaba para ella. Podía sentirlo en la forma en que se aferraba a él, como si su presencia, con ropa sucia y todo, fuera lo único que le importaba. Había pasado años trabajando en la sombra, manteniendo a su familia de formas que no siempre se reconocían, pero ahora mismo nada de eso importaba. Lo que importaba era que había aparecido, y ella lo sabía. Cuando por fin se separaron, el padre miró a su hija con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Ella lo miraba radiante, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero llenos de alegría, amor y algo más, comprensión. Él no se lo esperaba, no se había dado cuenta de hasta qué punto ella comprendía todo lo que él había pasado para llegar a ese momento. Siempre había sido una niña perspicaz, sabia para su edad, pero la mirada que tenía ahora era algo que él nunca había visto antes. Era una mirada de completo reconocimiento, como si, en aquel abrazo, hubiera visto dentro de su alma y comprendido todo lo que había hecho por ella, todos los sacrificios que había hecho sin pedir nunca nada a cambio. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y le sonrió, con la voz cargada de emoción. «Sabía que lo conseguirías», dijo en voz baja, con palabras sencillas pero cargadas de significado. «Sabía que lo conseguirías». El padre asintió, tragando saliva para contener sus propias emociones. «No me lo perdería por nada del mundo», dijo, con la voz áspera por el cansancio y el peso del día, pero también llena de un orgullo silencioso que rara vez dejaba traslucir. «Por nada del mundo». Durante un momento, permanecieron en silencio, con el ruido de la celebración a su alrededor, mientras otras familias se abrazaban, los graduados posaban para las fotos y la sensación de logro llenaba el aire. Pero en aquel pequeño espacio, entre padre e hija, parecía como si estuvieran en su propio mundo. Se daba cuenta de lo mucho que ese momento significaba para ella, pero lo que le sorprendía aún más era lo mucho que significaba para él. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo importante que era para él estar aquí, no solo por ella, sino por sí mismo. Era su hija, su sangre, la persona por la que tanto había trabajado, y verla aquí de pie, con un diploma en la mano y el futuro abierto ante ella, le llenaba de un orgullo tan intenso que casi le abrumaba. Su hija pareció percibir sus emociones y se acercó para tocarle suavemente el brazo. «Sé que hoy has tenido que trabajar», le dijo en voz baja, con una voz llena de comprensión. «Se te nota». Señaló sus ropas sucias, la grasa de sus manos, las manchas de suciedad de su cara que no se había limpiado del todo con las prisas por llegar a la ceremonia. «Pero eso no importa, nada de eso importa. Me alegro de que estés aquí». El padre parpadeó con un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Era como si ella le diera permiso para desprenderse de la culpa que arrastraba, la culpa que lo había agobiado desde que se dio cuenta de que llegaría tarde. Toda la preocupación por perderse el comienzo de la ceremonia, por no estar allí cuando la llamaran por su nombre, por su aspecto en comparación con los demás padres, todo pareció desvanecerse ante su aceptación. Nada de eso le importaba. Le importaba que hubiera venido, que hubiera aparecido cuando más importaba. «Siento no haber podido llegar antes», dijo finalmente, con la voz baja y llena de pesar. «El trabajo, había una emergencia». Se interrumpió sin saber cómo explicar la complejidad de su situación, lo dividido que se había sentido entre su deber
para con su trabajo y su deseo de estar allí para ella. Pero su hija sacudió la cabeza y lo interrumpió antes de que pudiera decir nada más. «No hace falta que me lo expliques, papá. Lo entiendo. Sé lo duro que trabajas y sé que siempre intentas estar ahí para mí, para todos nosotros. Siempre lo he sabido». Su voz se suavizó y le sonrió, la misma sonrisa amplia y genuina que le había iluminado la cara en el escenario. «Nunca me has defraudado, ni una sola vez». Aquellas palabras le golpearon más fuerte de lo que hubiera imaginado. Toda su vida había cargado con el peso de la responsabilidad, sintiendo siempre que tenía que hacer más, ser más, aportar más. Se había sacrificado tanto, a menudo sintiendo que pasaba desapercibido, pero ahora, aquí con su hija, se daba cuenta de que ella lo había visto todo. Ella lo había entendido, incluso cuando él pensaba que no. Las largas horas de trabajo, las cenas perdidas, las noches en vela, todo había sido por ella y por el resto de la familia, y ahora ella le decía que nunca había dudado de él. El padre sintió que la emoción le oprimía el pecho, pero asintió con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para responder. En lugar de eso, la abrazó de nuevo, con más fuerza que antes. La estrechó contra sí, sintiendo su calor, y en ese abrazo dejó ir toda la preocupación y la culpa que lo habían estado carcomiendo. Ella tenía razón. Nunca la había defraudado, y hoy no iba a ser diferente. Mientras estaban allí, la mente del padre recordó todos los momentos que habían conducido a este. Recordó las noches en las que ella se había quedado estudiando hasta tarde, las mañanas en las que él la había llevado a la escuela antes de dirigirse al lugar de trabajo, los momentos en los que le había puesto unos dólares extra en la mano porque sabía que los necesitaba, pero no se los pedía. La había visto crecer, pasar de ser una niña curiosa a una joven fuerte y decidida, y ahora estaba aquí, en la cúspide de un nuevo capítulo de su vida. Y él había estado allí para todo ello. Finalmente, se separaron y el padre se secó los ojos, avergonzado por las lágrimas que se le habían escapado a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. Su hija rió suavemente, con los ojos brillantes de lágrimas, y alargó la mano para limpiarle una mancha de suciedad de la mejilla. «Deberías limpiarte antes de que te hagamos fotos», bromeó ligeramente, con una voz llena de afecto. El padre se rió y negó con la cabeza. «Sí, supongo que me vendría bien lavarme», dijo, mirando su ropa. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no importaba. La verdad es que no. La suciedad, el sudor, la grasa, todo formaba parte de él, de la vida que había construido para su familia. Y en ese momento, con su hija sonriéndole, nada de eso le parecía una carga. Lo sentía como una insignia de honor, un recordatorio de todo lo que había hecho para ayudarla a llegar a este punto. Mientras estaban allí, uno al lado del otro, el padre miró a las demás familias, a los graduados que posaban para las fotos y a los orgullosos padres que hacían fotos con sus teléfonos. Vio cómo le miraba la gente, vio las miradas rápidas a su ropa sucia, pero por primera vez aquel día no le importó. No le importaba lo que pensaran, no le importaba si le juzgaban por su aspecto. Lo único que le importaba era su hija y saber que había estado a su lado cuando era necesario. Juntos salieron del auditorio, dejando atrás el ruido y la celebración. El corazón del padre estaba más ligero ahora. El peso de las luchas del día se había disipado por el simple hecho de estar con su hija. Mientras se dirigían al aparcamiento, su hija le cogió del brazo y se apoyó en él con una sensación de comodidad y seguridad que le llenó el pecho de orgullo. ¿Estás preparada para el siguiente capítulo?, le preguntó con voz suave, pero llena de significado. Ella lo miró, con los ojos brillantes de emoción y una pizca de nerviosismo. «Creo que sí»,
dijo sonriendo. «Siempre que estés conmigo». Y en ese momento, el padre supo que, viniera lo que viniera, lo afrontarían juntos. Cuando padre e hija salieron del bullicioso auditorio y se adentraron en la brillante luz del sol del atardecer, con la emoción de la ceremonia todavía en el aire, fueron recibidos por un mar de graduados y sus familias que se reunían fuera para hacerse fotos, abrazarse y felicitarse. Las risas y los vítores resonaban a su alrededor, la alegría del logro palpable en cada rincón. Fue un momento de pura celebración, pero para el padre, la intensidad del día apenas empezaba a asentarse. Sentía una extraña mezcla de emociones. Alivio por haber llegado a tiempo, orgullo por el logro de su hija y una persistente sensación de asombro por cómo se había desarrollado el día. No era el momento perfecto que había imaginado. En su mente había imaginado llegar a tiempo, recién duchado, vestido con sus mejores galas, sentado con orgullo en primera fila mientras su hija cruzaba el escenario. Pero la vida había tomado un rumbo diferente, que le había dejado corriendo contra el reloj, cubierto de tierra y luchando por llegar a tiempo. Sin embargo, mientras permanecían juntos bajo el cálido resplandor del sol de la tarde, nada de eso parecía importar ya. Lo que importaba era que lo había conseguido. Lo que importaba era que su hija, a pesar de todo, le había mirado con amor y comprensión, sin rastro de decepción en sus ojos. Lo que importaba era que estaban aquí, juntos, compartiendo este hito de una forma profundamente personal y exclusivamente suya. Deambularon entre la multitud, saludando a algunos amigos e intercambiando felicitaciones con otras familias. Su hija sonreía mientras posaba para las fotos con sus compañeros de clase, riendo y bromeando sobre cómo habían llegado por fin al día de la graduación. El padre la observaba desde la barrera, sintiendo una tranquila satisfacción al ver lo feliz que estaba, lo cómoda que parecía en ese momento de triunfo. Sintió un tirón en el pecho al saber que era el comienzo de un nuevo capítulo para ella, uno que la alejaría de la vida que habían conocido juntos. Mientras caminaban hacia el borde de la multitud, buscando un lugar más tranquilo para hablar y tal vez tomar algunas fotos, una voz se coló de repente entre el ruido, gritando el nombre de su hija. El padre se volvió, sorprendido al ver a uno de los graduados que se acercaba al micrófono situado en la parte delantera del patio, donde se había instalado un pequeño podio para los anuncios posteriores a la ceremonia. El joven, aún vestido con la toga y el birrete, estaba erguido y seguro de sí mismo, con voz clara e imperiosa. Era obvio que se trataba de alguien importante, tal vez el presidente de la clase o el mejor alumno. Su presencia hacía que la gente se detuviera a escuchar. Antes de dar por concluida la celebración de hoy, comenzó el joven, con su voz resonando por todo el patio, me gustaría dedicar un momento a reconocer a alguien que, en mi opinión, encarna lo que de verdad significa el día de hoy. Alguien que representa no solo el trabajo duro y la determinación, sino el tipo de fuerza silenciosa que a menudo pasa desapercibida, pero que tiene el poder de cambiar vidas. El padre frunció el ceño al ver hablar al joven. No lo reconoció, pero había algo en la forma en que el graduado miraba a la multitud, algo en su tono, que hizo que el padre sintiera como si le estuviera hablando directamente a él. Una extraña sensación de expectación empezó a crecer en el pecho del padre, aunque no sabía muy bien por qué. La multitud se había calmado, curiosa por lo que el joven iba a decir. Su hija, de pie junto a él, parecía igual de confusa, mirando a su padre con una pregunta en los ojos. Pero antes de que pudiera decir nada, el joven continuó. Hablo de un padre que trabajó más duro de lo que nadie de esta multitud podría imaginar. Un hombre
que pasó años dando todo lo que tenía por su familia, que se sacrificó día tras día para asegurarse de que sus hijos pudieran tener las oportunidades que él nunca tuvo. Y hoy, a pesar de los retos y exigencias de su vida, se ha presentado. Ha venido, no por él, sino por su hija. El padre sintió que se le cortaba la respiración. ¿El joven estaba hablando de él? Se movió incómodo, mirando a su alrededor como si alguien más fuera a dar un paso al frente, pero nadie lo hizo. La multitud había enmudecido y todos los ojos estaban puestos ahora en el joven del micrófono. El padre sintió el peso de su atención y el corazón empezó a latirle con fuerza en el pecho al darse cuenta poco a poco. «He visto a este hombre antes», continuó el joven con voz firme y llena de admiración. «Lo he visto por la ciudad, trabajando muchas horas, siempre con una mirada tranquila y decidida. No es alguien que pida reconocimiento, pero hoy creo que es importante que reconozcamos lo que ha hecho, no solo por su hija, sino por todos los que hemos tenido la suerte de presenciar su ejemplo». El padre se quedó helado, con la mente en blanco. ¿Cómo podía conocerle aquel joven? ¿Cómo podía saber los sacrificios que había hecho, las luchas a las que se había enfrentado para llegar hasta aquí? Siempre había agachado la cabeza, trabajando sin quejarse, sin esperar que nadie se diera cuenta de las largas horas de trabajo o de lo mucho que le costaba. Y sin embargo, ahí estaba ese joven, de pie ante una multitud de cientos de personas, hablando como si comprendiera todo por lo que había pasado el padre. A su lado, su hija se volvió para mirarle, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Le cogió la mano y se la apretó suavemente, como si quisiera asegurarle que aquel momento era real. Al padre se le hizo un nudo en la garganta y por un momento pensó que tendría que sentarse. Las emociones que se agolpaban en su interior eran demasiado intensas, demasiado abrumadoras para procesarlas todas a la vez. «Y ahora», dijo el joven, con voz cada vez más solemne, «me gustaría invitar a ese padre a que se acerque. Señor, donde quiera que esté, únase a nosotros aquí arriba. Nos gustaría honrarle». La multitud se volvió, escudriñando la zona, buscando al hombre del que había estado hablando el joven licenciado. El pulso del padre se aceleró al darse cuenta de que no había escapatoria en ese momento. Era él. Él era el padre del que hablaba el joven. Durante un breve instante, el padre vaciló, inseguro de si podía ser el centro de atención, inseguro incluso de si merecía los elogios que le estaban dedicando. Simplemente había hecho lo que cualquier padre habría hecho: trabajar duro, mantener a su familia y estar al lado de su hija cuando más importaba. Nunca se había considerado a alguien digno de reconocimiento, y menos ante un público de desconocidos. Pero mientras estaba allí, sintiendo el peso de la mano de su hija entre las suyas, algo cambió en su interior. No se trataba solo de él. Se trataba de ella. Se trataba de todo lo que habían pasado juntos, del vínculo que habían creado y del futuro que les aguardaba. Respirando hondo, el padre asintió a su hija y comenzó a caminar lentamente hacia la parte delantera del patio. La multitud se fue separando a medida que él avanzaba, con los ojos llenos de curiosidad y admiración. Al llegar al podio, el joven le sonrió cálidamente y le hizo un gesto para que subiera al pequeño escenario. El padre dudó un momento, pero luego, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, subió los escalones y se colocó junto al joven. Durante un momento, ambos permanecieron en silencio, con el público expectante. El padre sintió los ojos de todo el público clavados en él, y, aunque estaba acostumbrado a pasar desapercibido, había algo profundamente humilde en el hecho de ser visto, realmente visto, por primera vez.
El joven se volvió hacia la multitud y volvió a hablar con una voz llena de respeto. «De esto se trata hoy», dijo, señalando al padre. «Se trata de la gente que se presenta, que da todo lo que tiene sin esperar nada a cambio. Se trata del amor, del sacrificio y de los lazos que nos mantienen unidos. Y este hombre, este padre, es la encarnación de todo eso». El aplauso del público fue ensordecedor. El padre se quedó de pie, con la cabeza dándole vueltas, sin saber cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, a ser el centro de nada, y menos en un momento así. Pero mientras miraba el mar de rostros, vio a su hija en primera fila, con los ojos bañados en lágrimas, y supo que ese momento, ese reconocimiento, no era solo para él. Era por ella, por su familia, por todo lo que habían superado juntos. El joven extendió la mano y estrechó la del padre, con un apretón firme y sincero. «Gracias», dijo el joven en voz baja, solo para los oídos del padre. «Gracias por mostrarnos lo que significa ser verdaderamente dedicado». El padre, con la voz llena de emoción, asintió con la cabeza. «No he hecho nada especial», murmuró, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Pero el joven negó con la cabeza, con una sonrisa inquebrantable. «Por eso es tan especial», le dijo. «Porque hoy no tenías que estar aquí, pero lo estás». Y con eso, el padre se retiró del podio, los aplausos aún resonando en sus oídos, y regresó al lado de su hija. El peso del día se sentía ahora más ligero, no porque la carga de la responsabilidad hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, se sentía realmente visto, no solo como un proveedor o un trabajador, sino como un padre que siempre había aparecido. Cuando el padre bajó del escenario, con el corazón aún palpitante por el inesperado honor que acababa de recibir, sintió una extraña ligereza en el pecho, una liberación de algo que no se había dado cuenta de que había estado reteniendo durante tanto tiempo. Los aplausos de la multitud seguían resonando en el patio y se iban apagando a medida que pasaba el momento. Pero en su interior, algo había cambiado. Había pasado su vida en la sombra, contento de trabajar en silencio, de sacrificarse sin reconocimiento, creyendo que su papel de padre era el de un servicio silencioso. Sin embargo, estar en ese escenario, escuchar las palabras de admiración y gratitud del joven, había despertado algo en lo más profundo de su ser. La comprensión de que su presencia, su esfuerzo, importaban más de lo que nunca se había permitido creer. Mientras caminaba hacia su hija y la multitud se separaba para dejarle paso, pudo ver que ella le esperaba con una sonrisa que era orgullo y alegría a partes iguales. En sus ojos brillaban las lágrimas que no se había molestado en enjugar, y cuando llegó hasta ella, no dijo nada al principio. En lugar de eso, se quedó allí de pie, mirándole como si le viera bajo una nueva luz, como si el hombre que siempre había conocido se hubiera transformado de algún modo ante sus ojos. Pero la verdad era que él no había cambiado. Era el mismo hombre de siempre, el padre que trabajaba sin descanso, que rara vez se quejaba, que demostraba su amor con hechos y no con palabras. Lo que había cambiado era la forma en que el mundo le veía, y quizá también la forma en que ella le veía. Sin mediar palabra, dio un paso adelante y volvió a rodearlo con los brazos, abrazándolo con fuerza. Esta vez, el abrazo fue diferente. No había prisa, ni urgencia, ni miedo a perder momentos. Fue un abrazo de reconocimiento, de comprensión. Fue como si, en ese abrazo, ella le dijera que lo veía de verdad, no solo como su padre, sino como un hombre que había llevado en silencio el peso del mundo sobre sus hombros por ella. Y en ese momento, el padre también sintió que algo cambiaba en él. Siempre había sabido que su hija le quería. Siempre había sabido
que apreciaba lo que hacía por ella, pero ahora, aquí, en el calor de su abrazo, se daba cuenta de que comprendía la profundidad de sus sacrificios como nunca antes lo había hecho. Cuando por fin se separaron, sus ojos le miraron a la cara y sonrió entre lágrimas. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo en voz baja, apenas audible por encima de los lejanos sonidos de la celebración. «Creo que nunca te lo había dicho, pero lo estoy. Estoy orgullosa de todo lo que has hecho por mí, por nosotros». El padre sintió que se le oprimía el pecho, abrumado por la inesperada emoción que sus palabras despertaron en él. Había pasado toda su vida trabajando para su familia, pero nunca había buscado su aprobación ni su reconocimiento. No lo hacía por eso. Siempre había creído que su deber como padre era proveer, asegurarse de que sus hijos tuvieran lo que necesitaban, independientemente de si alguna vez reconocían o no los sacrificios que hacía. Pero oír a su hija decir esas palabras, palabras que nunca esperó oír, fue como un bálsamo para su alma, que alivió el cansancio que había arrastrado durante años. «Siempre he hecho lo que tenía que hacer», dijo en voz baja, con la voz áspera por la emoción. No necesitaba que nadie se diera cuenta. Su hija negó con la cabeza, con expresión suave pero seria. «Pero nos dimos cuenta, papá. Yo me di cuenta. Incluso cuando no decía nada, siempre supe lo duro que trabajabas. Siempre supe que lo hacías por nosotros. Y siento no habértelo dicho antes». El padre la miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos se llenaron de una ternura que rara vez se permitía mostrar. «No hacía falta que dijeras nada», dijo con voz gruesa. «Siempre me has hecho sentir orgulloso solo por ser tú. Verte hoy, ver lo que has conseguido, hace que todo lo que he hecho merezca la pena. Tú eres la razón por la que he trabajado tan duro». Su hija parpadeó. Sus ojos brillaban con lágrimas frescas. Miró su diploma, luego volvió a mirarle a él y sonrió. «No podría haber hecho nada de esto sin ti», dijo. «Todo lo que soy, todo lo que he conseguido, es gracias a ti». El padre sintió que se le hacía un nudo en la garganta y tragó saliva, tratando de contener sus emociones. No estaba acostumbrado a este tipo de conversación. Nunca había sido de los que compartían sus sentimientos abiertamente, y oír a su hija expresar una gratitud tan profunda le hacía sentirse orgulloso y a la vez un poco incómodo. Pero no podía negar la verdad de sus palabras. Había estado a su lado en todo momento, incluso cuando eso significaba sacrificar su propia comodidad y bienestar. Y ahora, aquí, tras su graduación, se daba cuenta de lo mucho que había significado todo aquello, no solo para ella, sino también para él. Permanecieron juntos en silencio durante unos instantes, con el peso del día asentándose a su alrededor como una cálida manta. El padre echó un vistazo a las demás familias, viendo la alegría y la celebración en sus rostros, y sintió que le invadía una tranquila satisfacción. No era el tipo de satisfacción que viene del reconocimiento o los elogios, sino de saber que había hecho su trabajo como padre. Había estado al lado de su hija, no solo hoy, sino todos los días de su vida. Y al final, eso era lo que más importaba. Cuando la multitud que los rodeaba empezó a disminuir, los graduados y sus familias se dirigían lentamente a los coches y a las fiestas posteriores, su hija se volvió de nuevo hacia él, con el rostro aún radiante por la alegría del día. «Papá, ¿podemos hacer una foto?», le preguntó, sacando su teléfono con una sonrisa. «Quiero recordar este momento». El padre dudó un segundo y se miró la ropa. Todavía estaba cubierto de suciedad y mugre de la jornada laboral, con las manos ásperas y manchadas de horas dedicadas a arreglar la maquinaria
que le había retrasado antes. No se parecía a los demás padres, que vestían sus mejores galas y sonreían orgullosos con sus zapatos lustrados y sus camisas limpias. Pero al mirar el rostro esperanzado de su hija, se dio cuenta de que nada de eso importaba. Era su momento y no tenía por qué ser perfecto. Solo tenía que ser real. Asintió con la cabeza y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Sí, por supuesto», dijo, poniéndose un poco más erguido. «Vamos a hacer una foto». Su hija sonrió y rápidamente las colocó frente al telón de fondo de la escuela, con el nombre de la universidad orgullosamente expuesto en letras gruesas detrás de ellas. Sostuvo el teléfono frente a ellos y le rodeó la cintura con el brazo mientras se inclinaba hacia él. El padre, erguido junto a ella, sintió un inesperado impulso de orgullo al mirar a la cámara. No le importaba la suciedad de su ropa, ni el sudor que aún se pegaba a su piel. Lo que importaba era que estaba aquí, junto a su hija, celebrando su logro de la forma más auténtica posible. Cuando la cámara hizo clic para capturar el momento en formato digital, el padre sintió que se apoderaba de él una sensación de paz. Esta foto, este momento, no era solo una instantánea de un día de graduación. Era un símbolo de todo lo que habían pasado juntos, del largo camino que habían recorrido como padre e hija. Era un testimonio de los sacrificios que él había hecho y del amor que compartían. Un amor que no necesitaba palabras ni grandes gestos para sentirse. Cuando terminó la foto, su hija le dio la vuelta al teléfono para enseñárselo. Allí estaban, uno al lado del otro, ella con su toga y birrete, él con su sucia ropa de trabajo, ambos sonriendo como si les hubiera tocado la lotería. El padre se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Bueno», dijo, «no creo que gane ningún premio al mejor vestido». Su hija se rió y le dio un codazo juguetón. «No me importa», dijo, «esta foto es perfecta, tal como es». El padre volvió a mirar la foto, sintiendo el peso de sus palabras. Perfecta. No porque todo hubiera salido según lo previsto, sino porque no había sido así. Era perfecta porque era real, porque reflejaba quiénes eran, imperfectos, trabajadores y profundamente unidos. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando una cálida luz dorada sobre el patio, padre e hija caminaron juntos hacia el aparcamiento. El día había sido largo, lleno de giros inesperados, pero al final había resultado mejor de lo que ninguno de los dos podía imaginar. Habían compartido algo más valioso que una simple ceremonia de graduación. Habían compartido un momento de reconocimiento, de gratitud, de amor. Y mientras caminaban juntos, el padre se dio cuenta de que no era el final de su viaje. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que su hija saldría al mundo llevándose consigo las lecciones que él le había enseñado, la fuerza que le había demostrado y el amor que les había unido en cada desafío. Él había estado a su lado en cada paso del camino y sabía, sin lugar a dudas, que ella lo llevaría consigo, sin importar a dónde la llevara la vida. Con una última mirada a la foto en su teléfono, el padre sonrió, sintiendo una sensación de orgullo y paz que no había sentido en mucho tiempo. Esto era lo que significaba ser padre. Esto era lo que significaba amar incondicionalmente, dar sin esperar nada a cambio y dar la cara, incluso cuando no era fácil. Cuando llegaron al coche, su hija se volvió hacia él, con una sonrisa suave y llena de significado. «Gracias por todo, papá», le dijo en voz baja, con el peso de todo lo que no se habían dicho. El padre le devolvió la sonrisa con el corazón henchido. «De nada», dijo simplemente. «Siempre».
Mientras padre e hija caminaban juntos hacia el aparcamiento, con los acontecimientos del día aún dando vueltas en sus mentes, el calor del sol poniente proyectaba un tono dorado sobre el mundo que les rodeaba. Era el tipo de velada que parecía eterna, el tipo de momento que parecía prolongarse infinitamente, en el que cada detalle quedaba grabado en la memoria. Para el padre, sería un día que llevaría consigo para siempre, no solo como el día en que su hija se graduó, sino como el día en que ambos reconocieron realmente la profundidad de su vínculo, su conexión forjada a lo largo de años de sacrificio y amor compartidos. El padre miró a su hija, viéndola ahora no como la niña que una vez se había aferrado a él en busca de apoyo, sino como la joven en la que se había convertido, fuerte, independiente y preparada para enfrentarse al mundo. Había un sabor agridulce en ese momento, una mezcla de orgullo y dolor al saber que era el comienzo de su propia vida. Siempre había sido su niña, pero ahora, erguida a su lado, con la gorra en la mano y el diploma bajo el brazo, era algo más. Era una adulta, una persona que había crecido gracias a su propio esfuerzo, a sus propias decisiones, pero siempre con la firme presencia de su padre guiándola. Llegaron al coche, y por un momento el padre dudó antes de abrirlo. No estaba preparado para que ese día terminara. Había algo sagrado en el tiempo que estaban compartiendo ahora, en el suave resplandor del atardecer, lejos de las multitudes y las celebraciones. Quería saborearlo, aferrarse a la sensación de que, solo por un rato más, seguían siendo ellos dos contra el mundo. Su hija pareció percibirlo. Se volvió hacia él, con el rostro suavizado por la luz menguante, y se apoyó en el coche, dejando que el peso del día se asentara. «No puedo creer que todo haya terminado», dijo en voz baja, con una mezcla de incredulidad y nostalgia. «Todos estos años y se acabó, sin más». El padre sonrió suavemente, asintiendo. «Parece que ha pasado rápido, ¿verdad? 1 minuto, estás empezando la escuela, y al siguiente te estás graduando». Ella se rió suavemente, un sonido que le reconfortó, aunque estaba teñido de una pizca de tristeza. Sí, pero al mismo tiempo parecía una eternidad. Quiero decir, todas esas noches estudiando, todos los exámenes. No siempre parecía que pasara rápido. El padre rió entre dientes, recordando las noches en que ella se quedaba despierta hasta tarde, con los libros y los papeles esparcidos por la mesa de la cocina, el ceño fruncido por la concentración mientras intentaba dominar algún tema complejo. Siempre le había asombrado su dedicación, la forma en que se entregaba a todo con tanta determinación, incluso cuando parecía abrumador. Y a pesar de todo, él había estado allí, a veces en un segundo plano, pero siempre presente, dispuesto a apoyarla en todo lo que pudiera. «Has trabajado duro para conseguirlo», le dijo suavemente, con la voz llena de orgullo. Te lo has ganado a pulso». Su hija lo miró, sus ojos brillaron una vez más, pero esta vez había una profundidad en su mirada que iba más allá de los logros del día. Parecía estar mirando dentro de él, viéndolo no solo como su padre, sino como el hombre detrás de todos los sacrificios, los esfuerzos silenciosos y los innumerables momentos de apoyo. «No lo hice sola», dijo, con voz firme pero llena de emoción. «Nunca podría haberlo hecho sin ti». El padre sintió un nudo en la garganta. El peso de sus palabras le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Siempre había sabido que él había contribuido a su éxito, pero oírla reconocerlo de forma tan directa, tan sincera, le llenó de una sensación de satisfacción que iba más allá de cualquier reconocimiento que hubiera buscado jamás. Esta era la validación que no se había dado cuenta de que necesitaba, no del mundo, sino de ella, de su hija. «No hice gran cosa», dijo, aunque su voz delataba la emoción que sentía.
Solo hice lo que haría cualquier padre. Solo quería asegurarme de que tuvieras lo que necesitabas». Ella negó con la cabeza, acercándose a él y apoyando la mano en su brazo. «No, papá, hiciste más que eso. Me lo diste todo. Me diste una vida en la que podía concentrarme en mis sueños, en la que no tenía que preocuparme de nada excepto de ser la mejor versión de mí misma. Trabajaste muy duro, y sé que no siempre fue fácil, pero nunca dejaste que se notara. Siempre estabas ahí para mí. Siempre». El padre la miró a los ojos. La sinceridad de sus palabras le atravesó como un cuchillo, pero de la mejor manera posible. Nunca le había pedido las gracias, nunca había necesitado que reconociera los sacrificios que había hecho. Pero aquí, en ese momento, oyéndola decir esas cosas, se dio cuenta de lo mucho que significaba para él. No solo había sido un proveedor, había sido padre, un buen padre, y eso, más que nada, era su mayor logro. «No podría estar más orgulloso de ti», dijo, con la voz cargada de emoción. «Verte crecer, ver la persona en la que te has convertido, es lo más grande de lo que he formado parte. Has hecho que todo el trabajo duro valga la pena». Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no se las secó. Las dejó caer con una sonrisa inquebrantable. «Voy a echar de menos esto», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «Voy a echar de menos tenerte ahí siempre que te necesite». El corazón del padre se apretó al oír sus palabras. La realidad del momento se hundía. Era un momento decisivo, no solo para ella, sino para los dos. Ella estaba a punto de entrar en un mundo de independencia, un mundo en el que él no estaría siempre a su lado para guiarla o cogerla cuando tropezara. Y aunque sabía que estaba preparada, la idea de dejarla marchar, de verla dar esos pasos sin él, le llenaba de una mezcla de orgullo y pena. «Nunca tendrás que echarme de menos», le dijo con suavidad, apartándole un mechón de pelo de la cara. «Siempre estaré aquí, vayas donde vayas. Siempre estaré ahí cuando me necesites. Eso es lo que significa ser padre. Siempre estaré ahí para ti». Ella asintió, mordiéndose el labio mientras lo miraba, con los ojos brillando en la luz mortecina. «Sé que lo harás», susurró, con la voz llena de certeza. «Siempre lo has hecho». Permanecieron un momento en silencio, dejando que el peso de la conversación se asentara. No había prisa ahora, no había necesidad de pasar página demasiado rápido. El padre sintió la calidez del aire del atardecer en su piel. La suave brisa traía consigo una sensación de calma que parecía reflejar la paz que sentía en su corazón. Este día había sido algo más que una graduación. Había sido un momento de reconocimiento, de entendimiento entre ellos que iba más allá de las palabras o los gestos. Era la culminación de toda una vida de amor y sacrificio, destilada en ese momento perfecto. Finalmente, su hija rompió el silencio, con una voz más suave, aunque todavía llena de afecto. «Entonces», dijo con una sonrisa juguetona, «¿qué sigue, papá? No podemos quedarnos aquí toda la noche». El padre se rió, sintiendo que la tensión del día por fin se disipaba. «Supongo que no», dijo sonriéndole. «¿Qué quieres hacer? Hoy es tu día. Tú mandas». Ella se lo pensó un momento y miró los restos de la fiesta de graduación que aún quedaban a lo lejos. «Sinceramente», dijo, su tono se volvió serio de nuevo. «Solo quiero pasar tiempo contigo. Quizá podríamos ir a cenar los dos solos. No quiero que este día termine todavía». El corazón del padre se hinchó de afecto y asintió. «Me parece perfecto», dijo. «Vámonos». Subieron al coche y el suave zumbido del motor llenó el silencio mientras salían del aparcamiento y se dirigían a la carretera.
El padre sintió que una sensación de paz se apoderaba de él, sabiendo que aunque este capítulo de sus vidas estaba llegando a su fin, uno nuevo acababa de empezar. Su hija se había convertido en la persona que él siempre había sabido que podía ser: fuerte, inteligente y capaz de enfrentarse a todo lo que la vida le pusiera por delante. Y aunque el camino que les esperaba sería diferente, quizá más distante que el que habían recorrido juntos hasta entonces, sabía que su vínculo permanecería inquebrantable. Mientras se adentraban en el atardecer, con el cielo tiñéndose de tonos rosas y naranjas, el padre miró a su hija con el rostro iluminado por la luz mortecina. Ella miraba por la ventanilla con expresión pensativa pero satisfecha, y él no pudo evitar sonreír. Aquel era su momento, una celebración silenciosa de todo lo que habían compartido y de todo lo que estaba por venir. Y mientras seguían por la carretera, el padre supo, con absoluta certeza, que no importaba lo que deparara el futuro, él siempre estaría con ella. Siempre estaría ahí, en lo que ella necesitara, dispuesto a apoyarla, a amarla y a verla volar. Porque eso era ser padre. No se trataba de grandes gestos ni de momentos perfectos. Se trataba de la presencia tranquila y firme, del amor inquebrantable que perduraba a través de cada reto, cada triunfo y cada cambio. Y a medida que el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el mundo de un suave resplandor dorado, el padre se dio cuenta de que ese simple paseo en coche, con su hija a su lado, era el mejor regalo que jamás podría haber tenido. El regalo de saber que había sido el padre que ella necesitaba y que siempre lo sería.